el enlace de un colega. Y las vistas en YouTube no cuentan para la asistencia. Con respecto para el certificado, los participantes que asistan a 8 más sesiones y aprueben el examen final con más del 70% al final del curso recibirán un certificado de participación en materia de clima y salud del consorcio. El certificado de participación solo se proporcionará a las personas que utilicen la misma dirección de correo electrónico en todas las sesiones de Zoom y el examen. Y le hemos estado pidiendo a las personas que presenten sus estudios de caso y que completen la encuesta y ahora vamos a aprender sobre algunos de los resultados. Si no lo hicieron todavía, tenemos un grupo de WhatsApp y se pueden unir para estar conectados con respecto a los temas del curso. Es un placer para mí presentar a nuestras expertas. Vamos a ir directamente a algunas de las presentaciones. Profesora Rachel Lowe, profesora de ICREA y también líder del grupo Resiliencia en el Centro de Supercomputación de Barcelona. También es líder del grupo de Resiliencia en Salud y para mejorar la supervisión, la preparación y la respuesta ante los desafíos del cambio global en materia de salud. También es integrante de la OMM, del programa meteorológico y también de la comisión de Lancet ah, en otros sentidos. También tenemos a Abriel Díaz, que es directora ejecutiva y científica de la salud planetaria. También trabaja en el GCS. Esta organización, el Consejo Global para la Ciencia del Ambiente, se dedica a la ciencia basada en evidencia. Antes de unirse al Consejo, también fue directora ejecutiva de Walking Palms Global Health, una organización que se centra en la creación de resiliencia comunitaria en entornos de desastres ambientales y climáticos. También tenemos a la doctora Ana Torlashi, que es especialista médica en infectología y salud ambiental, medicina interna, es integrante del equipo de salud ambiental del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y también es coordinadora y profesora de posgrado del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y también trabaja en la Dirección de Investigación del Ministerio de Salud en Buenos Aires. Finalmente, la doctora Johanna Sánchez, que es líder en clima y salud en Grand Challenges Canadá, donde están creando un nuevo programa de salud y clima. Es epidemióloga ambiental y científica de la salud global. Tiene más de 15 años de experiencia. Trabaja con predictores ambientales de la desnutrición de niños y niñas e infección en regiones con mucha población. Trabaja con el modelado con inteligencia artificial de agua, calidad del agua, datos climáticos. Es excelente tener a estas 4 expertas. En primer lugar, vamos a escuchar a Abriel. Abriel, muchas gracias. Bienvenidos todos y todas. Realmente estoy muy deseosa de compartir todo esto con ustedes y también escuchar al resto de las presentadoras. Voy a compartir la pantalla. Second. Okay. Sorry about that. You would think that after 5 years of many Zoom Disculpas. presentations, we'd have this together. Pensaríamos que después de 5 años de tantas presentaciones de Okay. Zoom So sabríamos again, hacerlo, thank you, pero bueno, everyone. pasan I'm going estas to be cosas. talking Muchas gracias a about todos y honestly todas. Voy extensive a hablar de algunos de los differences to enfoques que scale up podemos lots of different aplicar climate para ampliar adaptation muchas, measures. I'll muchas be medidas de focusing adaptación on work climática. looking at Voy a early warning centrarme en el systems for trabajo, en sistemas de development alerta, through el triggers and desarrollo de causes, sistemas de alerta specifically of temprana, the también los Caribbean continent. procesos
de entrega conjunta, sobre todo en la región del Caribe. Y esto es muy importante porque creo que tenemos una excelente oportunidad para pasar de herramientas a servicios como dentro de un paquete. Y esto lleva siempre a la coproducción, el liderazgo en la producción. Antecedentes. Sé que, o contexto, sé que muchos de ustedes conocerán uno de los animales más peligrosos del planeta, la Aedes aegypti, es un vector que transmite dengue, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla, pone huevos en el agua estancada, pueden ser en contenedores, macetas y también pica en el día. Esta criatura es responsable de una gran devastación en todo el mundo y a medida que pasa el tiempo, el problema empeora. El cambio climático y la variabilidad natural están afectando las formas, cómo el riesgo de enfermedad se ve en el mundo, sobre todo en América Latina y el Caribe. Está aumentando la abundancia del vector, también se amplía el rango geográfico, aumenta la distribución del hábitat, aumenta la viralidad y los cambios comportamentales. A medida que vemos más desastres en materia de clima y desastres naturales en general, esto influye realmente el riesgo que tienen las personas de estar expuestas a este tipo de mosquitos. Por ejemplo, si hay una inundación y quizás hay casas que se ven muy afectadas o destruidas y la gente tiene que vivir o irse a una casa muy pequeña con muchos integrantes de la familia o amigos, hay más gente que quizás por la falta de acceso al agua por estos problemas, tienen problema para acceder al agua, el mosquito puede ser más peligroso y está picando más porque hace más calor, por ejemplo. Son todas cosas que deben tenerse en cuenta en las intervenciones de salud, al momento de planificar intervenciones en materia de salud pública para reducir el riesgo de estas enfermedades. Entonces, nuestro equipo está trabajando en una estrategia de adaptación fundamental que está generando más inversión en los últimos años. Se trata de la creación de sistemas de alerta temprana para enfermedades sensibles al clima. Son sistemas que incluyen datos climáticos, ambientales de salud. Y lo que hacen, predicen brotes de la enfermedad antes de que sucedan para poder tomar medidas tempranas y específicas. Nos ayuda a pasar de la respuesta a la prevención. Lo que realmente podemos hacer aquí es pensar cómo podemos utilizar este tiempo adicional para priorizar intervenciones, optimizar recursos y también aplicar, quizás también hacer algo con la mayor carga de enfermedad. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de un sistema de alerta temprana que tenga sentido científico, que sea pertinente y también que se pueda ampliar. Nuestro equipo realizó un estudio del país de mapeo del paisaje, financiado por Wellcome Trust, con participantes del equipo de la Universidad de Florida, el Centro de Supercomputación de la Universidad de Barcelona, el IAI, la Universidad de Columbia, etcétera. Muy importante, lo que hicimos fue mapear más de 9.500 artículos identificados en la literatura que hablaban sobre un tipo de herramientas que utilizaban para el modelado de enfermedades infecciosas sensibles al clima. Y se habló de la aplicabilidad, pero de esto solamente 37 herramientas estaban disponibles para que los utilizaran los tomadores de decisiones. ¿Qué vemos entonces? ¿Por qué hay tanta gente que publica material y hay excelentes modelos y herramientas, pero hay muchos que ni siquiera consideran útiles los decisores? Por eso es importante también saber que de esas 37 herramientas, creo que menos de 20 se están utilizando, de hecho. Una de nuestras conclusiones es que hay una verdadera falta de metodología de coproducción. ¿Por qué? Una de las razones fue por la falta de demanda identificada por los decisores y también la falta de inclusión de los decisores al inicio de estas iniciativas de investigación. Algunas de las barreras identificadas con los socios en el Caribe, por ejemplo, la Agencia de Salud Caribeña, de Salud Pública, también el Instituto del Caribe de Meteorología e Hidrología y muchos otros, fue la falta de recursos financieros, falta de conocimientos técnicos, falta de personal específico para el clima y datos de salud, falta de mandatos para abordar la salud climática,
el trabajo en clima y salud y la falta de formalización. Y también desafíos en la traducción de pronósticos en alertas que se podrían utilizar y fueran tangibles para los quienes toman decisiones en materia de salud pública. ¿Cómo creamos entonces un servicio climático que tenga un impacto, que se pueda ampliar para apoyar a los decisores y generar sistemas de salud resilientes y más equitativos? Tres aspectos. Tienen que basarse en la demanda. ¿Qué quiere decir? Tienen que venir del país o del gobierno local y son ellos que tienen que decir, esta es una prioridad que queremos abordar y en la que queremos invertir. Esta es la demanda. Tiene también que ser coproducido y entregado. Y esto es muy importante porque muchas veces el inicio del proyecto es muy bueno, pero hay falta de implementación y seguimiento con monitoreo y evaluación. El tercer aspecto, enfoque transdisciplinario. ¿Qué es esto? Es así. Ah, bueno, puede ser complicado, hay muchos diferentes actores. Cuando queremos construir un sistema de alerta temprana y también en la investigación que subyace para que sea operativo, tenemos que pensar en quién tiene que participar desde el inicio. Aquí incluimos personas del sector de la salud. Pueden ver aquí que hay muchos diferentes tipos de personas que aparecen. Organizaciones de clima, meteorológicas, institutos de investigación, ONGs, diferentes instituciones gubernamentales, financiadores, comunidades locales, medio sector privado. La ciencia transdisciplinaria es sumamente importante y puede llevar tiempo acostumbrarse a la misma. Y hay obstáculos de idioma, no solo los obstáculos más tradicionales, sino que la ciencia transdisciplinaria tiene que ver con cómo traducir el idioma de las instituciones científicas para que lo puedan entender los profesionales de la salud o del clima o las ONG y cómo realmente podemos fortalecer los diferentes actores para que se puedan unir y brindar las perspectivas que van a llevar a la creación de un sistema más útil. Estos son algunos de los países con los que hemos trabajado para el sistema, la creación de sistemas de alerta temprana. Voy a hablar de estos 5. Estos 3, Barbados, Saint Lucia y Granada, son donde estamos piloteando la implementación y operacionalización de los sistemas de alerta temprana que hemos creado. Y vamos a comenzar ahora a trabajar en Trinidad y va más al ampliar estos sistemas. Por eso que realmente queremos abordar la ampliación o scalability en inglés. El proceso incluye el coaprendizaje durante todo el proceso. Publicamos un artículo que describe el proceso, pueden leerlo, por supuesto. Y aquí tenemos algunas imágenes de nuestra visita a la Agencia de Salud Pública del Caribe con nuestros socios, con los servicios meteorológicos de Granada y nuestros socios del Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología. También el Centro de Supercomputación de Barcelona, el GCSE, Universidad de Florida, CARFA, el IAI, muchísimos actores. Algo de lo que hemos estado haciendo para que el enfoque de la creación de los sistemas de alerta temprana sea más ampliable en la región, antes de comenzar a trabajar en el proyecto yo misma. El trabajo comenzó en Dominica en 2017 y yo me uní al proyecto en 2019. Y a partir de allí hemos pensado cómo podemos comenzar a, a unir las diferentes partes del proyecto que han llevado al piloteo de lo que tenemos ahora. Se trata de un coaprendizaje continuo, comentamos con los permisos del país, luego tenemos reuniones iniciales con los socios, se trabaja con todos los actores para hablar sobre las prioridades de cada país, para integrar las perspectivas de la comunidad, pasamos al mapeo de los actores, hacemos una evaluación de factibilidad, socialización del proyecto con los diferentes actores en los diferentes países y luego construimos el modelo conceptual. Nos ayuda realmente a entender qué es lo que vamos a necesitar incluir en el modelo que estamos creando y realmente entender el contexto cultural y la importancia de los tipos de intervenciones de salud pública que se aplican en estas diferentes áreas.
Hacemos un gran trabajo de fortalecimiento de capacidades de los actores e introducción a los componentes técnicos y luego pasamos a la etapa de compilación de datos. Los líderes técnicos luego unifican los datos, hacen correr y construyen los modelos de riesgo de enfermedad, calibran los pronósticos con los socios, llegan a la predicción de las enfermedades y luego de capacitación, que de hecho está en todo el proceso para fortalecer las capacidades regionales para que los sistemas sean más sostenibles. Luego hablamos de los resultados gráficos, alertas, intervenciones, educación de la comunidad y luego pasamos a las pruebas, a pruebas pilotos, implementación, operacionalización, monitoreo y evaluación y luego elaboración de informes. Ahora estamos trabajando en estas tres áreas: implementación, operacionalización de los sistemas y también monitoreo y evaluación en estos países: Barbados, Saint Lucia y Granada. Estos sistemas han sido muy importantes y se centran principalmente en el dengue como enfermedad transmitida por el vector que es este mosquito. Y aquí tenemos un modelo conceptual. Como vemos, es muy complejo y es muy importante incorporar todas las perspectivas. Esta es una plataforma de sistema de alerta temprana y la doctora Lowe va a hablar en su presentación de las partes más técnicas. Pero les quería mostrar que el sistema, la verdad, lo que hace es traer a los países que quieren esta tecnología. El financiamiento inicialmente vino de la Unión Europea, la segunda tanda de financiamiento viene del BID y vemos que es un sistema bien visual. Hubo distintas iteraciones. Esta es simplemente una captura de pantalla, no les voy a mostrar toda la plataforma, pero es una herramienta para la toma de decisiones. Es distinta a un producto de un modelo para epidemiología. Es para que los distintos países puedan ver distintos productos en distintas formas la información, si es en un archivo PDF. Y tenemos estos colores para representar el nivel de riesgo de aquí a 3 meses. También tenemos unos marcos que desarrollamos para ver cómo estamos haciendo estas herramientas y convirtiéndolas en un servicio. Entonces vemos que variables meteorológicas son importantes para explicar el riesgo de dengue, cómo las partes van a continuar participando, quién va a hacer el mantenimiento y cuál es el rendimiento de la inversión. Esto después se los podemos enviar para que tengan acceso, pero este es el marco que creamos para compartir con otros equipos para comenzar a implementar distintas herramientas relacionadas con el clima. No tienen por qué ser algo específicamente sobre dengue o enfermedades vectoriales, sino es más general para ver cómo convertimos herramientas en servicios. ¿Y qué tenemos que hacer para aumentar la escala de las adaptaciones? Una de las cosas más importantes y primeras es generar confianza y hacer que los países se apropien de las herramientas. En las primeras reuniones nos centramos mucho en eso y recibimos comentarios a lo largo de todo el proyecto para garantizar que no sea algo que estamos haciendo igual para todos, un modelo único, sino que se ajuste específicamente a las necesidades de esos usuarios. Y también para la sostenibilidad tenemos que incorporar más países. Y a nivel regional, tenemos suerte de que la Agencia de Salud Pública del Caribe realmente están pensando en adaptación al cambio climático. Entonces, los organismos regionales van a estar a cargo de la sostenibilidad del sistema. Y en el
Instituto del Caribe de Meteorología e Hidrología están colaborando con la parte de los pronósticos y eso hace que esto sea mucho más fácil para que los países no tengan que gastar más tiempo y recursos empezando a desarrollar esto desde cero para integrarlo al modelo. Y después queremos seguir generando más capacidades para que sea un modelo escalable y sostenible y que la región se apropie de ello. Y estas fotos están para mostrar que hay mucha gente que trabaja aquí. Todas las partes han hecho esfuerzos enormes y realmente estamos generando sistemas de salud resilientes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Abriel. La verdad que muy bueno ver cómo podemos pasar de herramientas a servicios y lo importante que es eso para expandir estos esfuerzos. Y ahora le voy a dar la palabra a Rachel. Rachel, ya te habíamos presentado, así que ahora te escuchamos tu presentación y tenemos la palabra. Muchas gracias. Pueden ver las diapositivas. Sí. Bueno, es un gusto seguir la presentación de Abriel Díaz. Venimos trabajando juntas hace mucho tiempo, co-desarrollando esos modelos para el Caribe. Y ahora les voy a hablar de las herramientas para modelado que hemos desarrollado y algunos desafíos para la implementación local. Para comenzar, brevemente, ¿cómo podemos pensar en la sensibilidad climática a las enfermedades infecciosas? Sabemos que el clima puede afectar la distribución geográfica, la estacionalidad de algunas enfermedades, las variaciones internas. Y con el cambio climático estamos empezando a ver cambios en la estacionalidad o que se alargan las estaciones en las que ciertas enfermedades son transmisibles. También vemos cambios en la duración, en los tiempos y en las intensidades de los brotes, porque los patrones clima son cambiantes y también cambian las precipitaciones. Entonces estamos viendo formas de incorporar distintos datos del clima para ayudar a que las autoridades de salud pública estén mejor preparadas y tomen mejores decisiones. Tenemos información de observaciones de estaciones, de satélites, lo que se usa para hacer las predicciones del tiempo, las predicciones meteorológicas. Tenemos los pronósticos meteorológicos para poder ir entendiendo y cómo va cambiando el clima y tenemos las proyecciones también. Yo lidero este grupo del Centro de Supercomputadoras y tenemos diversos proyectos internacionales con distintas fuentes de financiamiento y trabajamos junto con instituciones académicas, centros humanitarios, agencias de medio ambiente, para integrar la información climática a las decisiones, para generar más resiliencia, para gestionar las amenazas del clima. Trabajamos mucho en América del Sur, en el Caribe, también en África, en Asia y en Europa. Y buscamos mejorar la preparación para poder responder a los problemas, como por ejemplo los mosquitos, como guía para medidas de adaptación, por ejemplo, para saber cuándo vacunar, si pensamos en el dengue, y también como orientación para dirigir financiamiento a las zonas que han sido más afectadas. Tenemos un kit de productos públicos. Tenemos una guía que se publicó recientemente de la iniciativa PASH
Y este kit de herramientas permite armonizar y modelar conjuntos de datos de distintas fuentes para poder trabajar en estos sistemas de alerta temprana. Hace unos años, integrantes de nuestro grupo publicaron este capítulo en el que presentaban un marco y los distintos componentes para trabajar en sistemas de alerta temprana para enfermedades vectoriales y con estudios de factibilidad, con cómo trabajar con la evidencia, los datos que estuvieran disponibles, a una fase de desarrollo. Ahora estamos desarrollando una serie de herramientas que son reproducibles y también la fase de implementación. Y todo esto basado en fuertes alianzas. Como explicó Gabriel, tenemos distintos viajes al territorio que hemos hecho a Barbados con los distintos actores a nivel local y regional, y las distintas alianzas y el compromiso de las autoridades locales, con financiamiento de distintos organismos y también con investigadores de diferentes disciplinas. Y a lo largo de los años hemos trabajado con distintas innovaciones metodológicas para ver cómo interactúan entre sí los distintos elementos para lograr un sistema de alerta temprana sencillo que se pueda implementar fácilmente. Y entonces tenemos un enfoque en el que, por ejemplo, 3 meses antes de un mes objetivo, con las condiciones de los meses previos y el análisis de esas condiciones y cierta predicción de los próximos meses, podemos hacer estimaciones que se comparten con las autoridades sanitarias. Por ejemplo, si queremos hacer un pronóstico para junio, entonces 3 meses antes, si hubo condiciones muy secas y las temperaturas son muy altas y tenemos que estacionalmente, el pronóstico estacional nos dice que va a haber condiciones húmedas, entonces ahí tendríamos una alerta de alta de dengue, de tener un brote de dengue. Ahora, si el pronóstico es que las condiciones van a seguir siendo secas, el modelo nos va a dar un bajo riesgo de brotes de dengue. Y entonces usamos esa inteligencia epidemiológica para calibrar la herramienta a las condiciones. Tenemos documentos que cuentan sobre la experiencia que se ha aprendido. Gabriel les habló de este marco para la implementación. Esto también se está usando en el informe de la Organización Meteorológica Mundial. Y a la par de esto también hemos desarrollado actividades de intercambio de conocimiento, ofreciendo materiales de capacitación, ofreciendo los nuestros, para mostrar cómo se traducen los datos en decisiones. Y estas actividades reúnen a distintos actores. Tenemos gente de la academia, epidemiólogos, autoridades de los programas de control del dengue, y se reúnen para trabajar con estos conjuntos de datos. Y por supuesto, para construir estos modelos de alerta temprana necesitamos conjuntos de datos sólidos, y el tipo de información que se necesita para formar un modelo para tomar decisiones. Tenemos datos de distintas fuentes que tienen distintos formatos. Tenemos datos de clínicas, de estaciones meteorológicas, datos sobre viajes, provenientes de clínicas. Entonces, tenemos que definir, en primer lugar, la pregunta que queremos responder con estos datos, organizar los datos,
tenemos que tener acuerdos para compartir los datos, que es algo que lleva muchos meses, pero que es muy importante que exista. Tenemos que procesar los datos, asegurarnos de que esté todo bien documentado, que se pruebe todo, que se difunda bien, que se actualice de forma regular. Entonces tenemos este proyecto con financiamiento del Wellcome Trust. Fuimos a buscar nuevas fuentes de datos con drones, yendo a áreas de las que quizás no hay datos para trabajar en los procesos locales. Aquí tenemos unas imágenes de esta expedición al campo que hicimos, al terreno, para poder entender cómo los productos globales que tienen forma de grilla pueden representar las condiciones locales que son pertinentes para evaluar los riesgos de enfermedades, y podíamos ver esos puntos en los que puede haber mayor riesgo de transmisión, donde puede haber lugares que favorecen, condiciones que favorecen la cría de los mosquitos. Y aquí tenemos Lima, Cajamarca, dentro de este estado, y vemos los símbolos rojos que muestran la red de estaciones. En naranja tenemos nuestra zona objetivo, que tiene las estaciones meteorológicas, y en azul vemos la resolución espacial, que son unos 9 kilómetros cuadrados, y los pronósticos que nos interesa usar para hacer predicciones sobre enfermedades con varios meses de anticipación tienen una resolución mucho más grande, unos 100 y algo kilómetros. Entonces tenemos que bajar la escala para llevarlo al nivel de esa grilla. Como parte de este kit de herramientas, tenemos distintos modelos para armonizar datos socioeconómicos del territorio. Tenemos algunos paquetes avanzados que tienen imágenes de drones incluso. Y vamos a tener una capacitación en Brasil con unos 120 participantes de toda América Latina y el Caribe para poder transformar los datos de los participantes en un conjunto de datos que pueda usarse ya para el análisis, para que puedan avanzar. Y esto es parte de este proyecto Harmonize, y el otro proyecto ID Extremes, que entonces tenemos cómo armonizar distintos tipos de datos meteorológicos, y tenemos paquetes que sirven para explorar esos datos, para hacer modelos y para hacer predicciones. Y esto se viene haciendo en colaboración con distintas instituciones de salud pública, organizaciones humanitarias, incluyendo agencias de riesgo de desastres, incluyendo Infodengue en Brasil, distintas organizaciones de toda la región. Y aquí vemos en la práctica cómo se ve esto, un sistema de alerta temprana que se le entregó a Barbados. Y entonces, varios meses antes de la Copa Mundial de Cricket de 2024, que tuvo lugar en el Caribe, entonces se vio que había un alto riesgo de que hubiera un brote de dengue dadas las condiciones. Entonces, esto implicaba una alerta, que significa que hay que tomar acciones. Entonces, las autoridades tienen una serie de protocolos que se activan con esta alerta, y dado que iba a haber estas grandes acumulaciones de personas, con esta información se pusieron medidas de control adicionales
para prevenir una epidemia. También usamos estas herramientas para participar en desafío de pronósticos de Infodengue que empezó el año pasado para pronosticar la temporada de dengue de 2025. Se usaron distintos modelos para hacer distintos tipos de predicciones en todo Brasil. A la izquierda tenemos un ejemplo, vemos la línea negra punteada con los casos de dengue del estado de Amazonas de 2024. Tenemos las predicciones, distintos modelos, como vemos algunos les fue bastante bien, estuvieron bastante acertados. Para este año hay una competencia más formal, con muchos más equipos y se organizó en este ranking la precisión con la que se acercaron a lo que pasó realmente. Entonces vemos que son herramientas de aplicación muy confiable. También venimos usando estas herramientas dentro de un marco que desarrollamos que se llama ENCAST, que es un sistema de pronósticos para zonas endémicas, que se desarrolló en alianza con distintas instituciones de América Latina y del Caribe en respuesta al fenómeno del Niño en 2023, para ver cómo ese fenómeno podía afectar los brotes de dengue y malaria, específicamente en la costa occidental de Sudamérica, en partes de Argentina y otros países, y tuvimos nuevos enfoques, nuevos datos, nuevas formas de visualizar la información y de comunicársela a los decisores. Así que les agradezco en nombre de nuestro grupo y espero para el debate que tengamos a continuación. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Rachel por tu presentación. Veo que reconoces la importancia de tener datos disponibles, pero también la importancia de generar capacidades. Y en la encuesta que hicimos a los participantes de este curso vimos que era de los desafíos. Así que quizás entremos un poco en ese debate a continuación. Y ahora le paso la palabra a Ana para su presentación. Hola a todos, bueno, muchas gracias por la invitación. Rachel, Gabriel, me quedé anonadada de las cosas que están haciendo, las felicito, la verdad que son importantísimas digamos, para la prevención en toda América y bueno, y como para difundir al resto de los países donde todavía no se están usando este tipo de plataformas o este tipo de herramientas. Voy allá a compartir mi presentación. Yo hoy lo que les traigo, ahí estamos. Ahí estamos. Yo hoy lo que les traigo es un poco cómo nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, cómo estamos llevando y cómo estamos utilizando las herramientas y cómo las estamos adaptando a nuestras necesidades. Y bueno, también las brechas que tenemos para hacer la adaptación. Bien, acá lo que nosotros utilizamos generalmente son los planes nacionales, el plan de alerta temprana y algunas guías, hemos utilizado algunas partes de las guías de fortalecimiento del sistema de salud y evaluación de vulnerabilidad y adaptabilidad. Nosotros en la Argentina tenemos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y también tenemos una estrategia nacional en salud. No así, no tenemos una estrategia local dentro de la Ciudad de Buenos Aires, eso todavía no se ha llegado a armar. Por otro lado, también en la Argentina tenemos sistemas de alertas tempranas realizados por el Servicio Meteorológico Nacional, donde se prevén las olas de calor, las inundaciones, y se activan a través de la plataforma del Sistema Meteorológico Nacional. Nosotros hemos utilizado el marco operacional de construcción de sistemas de salud resilientes al clima. Nos proporcionó estructura como para empezar a desarrollar ciertas experiencias piloto, por ejemplo, de unidades centinelas en algunos hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y la idea de a poco es ir integrando y articulando los 10 componentes que propone este plan. Todavía estamos en desarrollo. También utilizamos la guía de vulnerabilidad y adaptación. Esta guía la utilizamos también para realizar un trabajo que hicimos en el año 2023, que yo ahora se los voy a presentar muy cortitamente.
donde nosotros pudimos analizar la exposición de personas mayores de la ciudad frente a las olas de calor. Hicimos un análisis de sensibilidad y después vimos qué capacidades tenían estas personas mayores para ser más resilientes a los efectos de las olas de calor en la ciudad. Bueno, y después tenemos otras herramientas que hemos utilizado, como los planes de acción en salud y calor. Acá yo traje el plan que está presentado para todas las Américas, y nosotros dentro de la ciudad no tenemos un protocolo todavía para calor extremo, no está desarrollado. Entonces nos hemos guiado, si bien digamos, las temperaturas son diferentes acá que en Río de Janeiro, hemos tomado muchas partes para la actuación del protocolo de Río de Janeiro. Bueno, ¿y qué brechas encontramos cuando nosotros tuvimos que desarrollar nuestro trabajo y sobre todo en esta experiencia que hicimos con personas mayores y olas de calor? Nosotros encontramos sobre todo, insuficiente integración intersectorial. Desde el Ministerio de Salud tuvimos que salir a buscar a diferentes actores dentro del gobierno de la ciudad que estuvieran trabajando en cambio climático y que quisieran hacer el nexo con salud. Eso al principio fue bastante engorroso porque si bien nosotros tenemos un plan de acción climática 2050 para la ciudad, todavía el sector salud está muy afuera de ese plan. Y cada vez que nosotros intentábamos abordar cómo los riesgos climáticos iban a afectar a la salud de la población y específicamente a la salud de las personas mayores dentro de la población de la ciudad, no estaba como priorizado ni para las inversiones ni para los financiamientos. Lo otro que hemos tenido es voluntad política inconstante. Nosotros desde que empezamos nuestro trabajo hubo un cambio en el gobierno nacional y un cambio a nivel del gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires, un cambio, digamos, gubernamental, y la visión del cambio climático ha cambiado drásticamente desde el gobierno nacional anterior al gobierno actual, y eso tampoco nos ha favorecido. La otra barrera que nosotros nos encontramos fue la barrera del financiamiento. Nosotros somos un equipo técnico dentro del Ministerio de Salud, no somos un equipo de investigación y, digamos, el acceso a los financiamientos, nosotros el trabajo lo logramos hacer gracias al IAI y al financiamiento que nos dio un financiamiento semilla. El acceso a los financiamientos, la realidad es que nosotros no tenemos equipos preparados para solicitar financiamientos y el acceso es bastante dificultoso, sobre todo para los equipos técnicos o inclusive cuando hemos hablado con equipos de efectores locales, tanto de efectores de primer nivel de atención como son los centros de salud y acción comunitaria, como hospitales públicos, digamos, muy pocos equipos acceden a financiamientos mayores debido a la complejidad que esto tiene, y esto lo encontramos como otra brecha bastante interesante. Nosotros tenemos algunos datos incompletos a los que no podemos acceder, y esto tampoco nos ha ayudado, y digamos, el trabajo que nosotros desarrollamos fue generando datos desde cero. Tampoco tenemos integración, si bien tenemos un sistema de alerta temprana meteorológico, no tenemos una integración del sistema de alerta temprana con los datos de salud. Si bien este sistema de alerta temprana para olas de calor, que está dentro del Servicio Meteorológico Nacional, prevé que cuando hay ciertas temperaturas puede haber ciertos riesgos para cierto tipo de población, digamos, no está directamente conectado con acciones preventivas cuando se lanza el alerta, ¿sí? Empezaron a hacerse después de que nosotros hicimos nuestro trabajo, después de que presentamos nuestro trabajo y los resultados, logramos empezar de a poco a hacer ciertas acciones. Bueno, la brecha entre la investigación y política ya lo dijimos, nosotros no somos un centro de investigación y muchos de los estudios que hemos visto que se han ido publicando, cuando queremos ir a aplicarlos o elevarlos a los tomadores de decisiones, porque si bien yo estoy en el equipo técnico, yo soy un equipo digamos, soy equipo técnico, no soy equipo de gestión, no soy un equipo político, y cuando queremos elevarlo a los tomadores de decisiones es complejo. Tenemos fuerza de trabajo no preparada, la capacitación del personal de salud, por lo menos en la mayoría de los efectores, no está consciente de toda la problemática que va a generar y que está generando ya el cambio climático en la salud de la población de la ciudad. Bueno, y tenemos infraestructura vulnerable, porque tampoco, como dije, no hay todavía financiamiento ni hay priorización para la infraestructura en salud respecto al cambio climático. Analizando todo esto, nosotros vimos desafíos que podíamos abordar,
como por ejemplo el tema de la capacitación y la capacidad del personal. Nosotros empezamos a hacer capacitaciones, tenemos un curso dentro del Ministerio de Salud sobre cambio climático y los impactos en la salud para ver los efectos locales y los trabajos que se pueden hacer localmente dentro de la ciudad. Otro desafío que nosotros vemos es el idioma. Si bien mucho del personal de salud o muchos de los de que trabajamos dentro de nuestro equipo hablan inglés, muchísimo del personal de los hospitales y los centros de salud no hablan inglés. Y entonces vemos como una barrera y como un desafío muy importante el tema de conseguir material que pueda ser en idioma español, por lo menos para nosotros, ¿no? Probablemente en otras jurisdicciones les pase en otros idiomas. Y es una barrera que, digamos, se frenan proyectos porque la bibliografía está en inglés, porque las herramientas están en inglés y no hay acceso. Yo agradezco este curso y a los colegas que se han sumado de Buenos Aires, que está digamos, en múltiples idiomas. Bueno, el tema del financiamiento, el desafío es encontrar o asociarnos para conseguir manuales más prácticos para acceder a financiamientos más importantes, porque, digamos, si uno no tiene la capacitación para solicitar financiamientos, nunca llega a los financiamientos que pueden ser, digamos, que pueden tener recursos como para hacer proyectos como mencionaban Abriel o Rachel. Los indicadores. Nosotros todavía, a pesar de que el sistema desde el año 2018-2019 se está informatizando, el sistema de salud, digamos, tenemos una dificultad para acceder a ciertos indicadores de salud. Y la idea, digamos, que es lo que nosotros hicimos en nuestro trabajo, es intentar encontrar indicadores que sean asertivos, quizás no sean eh, tan perfectos, pero por lo menos existen, como para después hacer seguimientos. Y lo otro, el tema de generar mesas intersectoriales, aunque sean pequeñas, empezando por grupos pequeños, como para empezar a trabajar estas iniciativas. Y bueno, y acá les muestro un poquito el trabajo que nosotros hicimos. Para esto primero hicimos esta valoración de vulnerabilidad junto con el equipo de antropología urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Diseñamos este mapa en el que nosotros vimos qué puntos de la ciudad durante las olas de calor tenían mayor temperatura. Esta es la Ciudad de Buenos Aires. Como ven, la Ciudad de Buenos Aires, el sur de la ciudad, que es la zona sociodemográficamente menos favorecida, ¿sí? Es la zona de la ciudad, si vemos en rosa, en rosa vemos la zona de la ciudad donde durante la ola de calor tenía más de 35 grados centígrados, o sea, más de 95 grados Fahrenheit. Desarrollamos en este mapa, le agregamos la densidad de personas mayores, ¿sí? En negro, donde vemos los sectores más oscuros en negro, es donde más densidad de personas mayores hay. Y nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, durante las olas de calor, solemos tener cortes de electricidad, lo que empeora la situación de la ola de calor. Y entonces discriminamos en este mapa los sectores azules, donde donde son generalmente digamos, los cortes de luz. Y con esto pudimos localizar los hotspots donde comenzar a trabajar, o sea, donde teníamos más densidad de personas mayores, donde había más calor y donde tenían más corte de luz. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad con población envejecida, ¿sí? Más del 25% de la población es mayor de 65 años, y esto hace que, digamos, sea una población a nosotros digamos, como para tener en cuenta para desarrollar políticas preventivas. Nosotros hicimos una distinción para este trabajo entre lo que son barrios vulnerables. En el mapa también se ven en rojo, si ustedes lo pueden ver, en el sur de la ciudad tenemos los barrios vulnerables y lo que es ciudad formal, que es el resto de la ciudad que no son barrios vulnerables. Y lo que realizamos fueron grupos focales, hicimos 634 encuestas que reflejaron en forma representativa a toda la complejidad de personas mayores de toda la ciudad por rangos etarios y por sectores digamos, por sectores de la ciudad, norte, centro de la ciudad, sur de la ciudad y por barrios. Hicimos un mapeo de todos los actores estratégicos que podían llegar a colaborar para el diseño de estrategias de prevención y logramos hacer una mesa de trabajo intersectorial, que era lo que yo le contaba, que es pequeña, pero es un paso principal como para
seguir desarrollando estas estrategias. A través de esta mesa y a través de el trabajo traslacional que se hizo de lo que salió de los grupos focales y de las personas y de las encuestas a las personas mayores, logramos co-crear junto con 2 personas mayores que trabajaron con nosotros y más toda la mesa de trabajo intersectorial, estas estrategias dirigidas, acá yo les traje, se crearon 25 estrategias, algunas específicamente para barrios vulnerables, otras para ciudad formal y otras para toda la ciudad. Y bueno, entre estas estrategias está el tema de gestionar puntos de hidratación en los hotspots, estos que tenemos, que detectamos con el mapa, con el mapa realizado. Aumentar la frecuencia de camiones con agua para barrios vulnerables. Logramos con los cuidadores de personas mayores insertarnos para capacitar a los cuidadores de personas mayores en el impacto del cambio climático y el impacto de la ola de calor en la salud, para que ellos tengan las herramientas para luego trabajar con las personas mayores. Empezamos a armar una red con lo que nosotros llamamos encargados de edificios. La Ciudad de Buenos Aires tiene muchos edificios de altura, donde hay una persona que es encargada de todo lo que es la seguridad, la limpieza, el mantenimiento. Logramos armar red con el sindicato de estos encargados de edificio para también capacitarlos, porque en muchos de estos edificios viven personas mayores. Bueno, otra de las estrategias era realizar campañas masivas durante temperaturas y olas de calor que todavía no tenemos. Capacitar a miembros de las familias de personas mayores, sobre todo en barrios vulnerables, como para darle las herramientas para ver cuándo tienen que consultar y cuándo no. Otro de los trabajos que ahora tenemos en línea como para comenzar es el empoderar a personas mayores como promotores ambientales para difundir entre ellos esta problemática y en los centros de jubilados y en los centros de personas mayores. Promover el uso de espacios verdes, bueno, añadir refugios climáticos y fortalecer las unidades Centinela. Y acá lo otro que les traigo también son, sí, nosotros, si bien la Ciudad de Buenos Aires no tiene su propia guía de salud y cambio climático, hay 2 provincias de la Argentina que sí ya las tienen, se desarrollaron gracias al proyecto Readiness en el 2021-2022, y bueno, la Ciudad de Buenos Aires está eventualmente queriendo impulsar para llegar también a tener su propia guía digamos, y su protocolo de acción frente a los impactos del cambio climático para la salud de la ciudad. Bueno, muchas gracias, esto es todo y ya dejo de compartir. Wonderful. Thank you so much, Anna. It was really helpful. Muchas gracias, Ana. Realmente fue muy bueno saber que han utilizado todas estas guías y también su trabajo para abordar el tema de los impactos del cambio climático en la salud y los diferentes tipos de guías. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a Johanna para que haga su presentación. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Es muy bueno estar aquí en el día de hoy y es muy bueno escuchar todas estas presentaciones y también las herramientas e innovaciones y cómo todo esto se aplica en la vida real, en el contexto de clima y salud. Les voy a aportar un ángulo diferente. Voy a hablar del lado de la financiación, de la innovación en este nexo de clima y salud. Creo que todos conocemos los desafíos y tengo una perspectiva también interesante porque estoy desde el punto de vista del financiador y también de quienes reciben financiación. Y también cuáles son los desafíos con respecto a la creación de estas herramientas e innovaciones, las limitaciones en la financiación y bueno, todo el panorama actual. Así que muy bueno compartir todo esto desde Grand Challenges Canada, que se va a lanzar muy pronto. Grand Challenges Canada, si no conocen su programa, somos uno de los mayores inversores en materia de impacto. Somos una plataforma de innovación que recibe el apoyo del gobierno de Canadá. Desplegamos fondos del gobierno para apoyar la innovación, la ciencia o la innovación tecnológica, comercial, social, en todo el mundo para ayudar a mejorar las vidas y las comunidades desatendidas. Hemos apoyado más de 1.600 innovaciones y nos enorgullece también tener el apoyo, brindar apoyo a nivel local a organizaciones que en países de ingresos medios y bajos. Invertimos en diferentes proyectos, conceptos, etapas tempranas, transición, ampliación, etcétera. En nuestra nueva estrategia que vamos a lanzar, que lanzamos hace
hace algunos meses, nos centramos en la ampliación de los proyectos y también todas estas herramientas y tecnologías increíbles que se están generando y sobre las que hemos escuchado hoy. Grand Challenges Canada aplica un método único, definimos lo que son los grandes desafíos, identificamos grandes obstáculos y también a generar un impacto que genere transformación. Es un concepto matemático, de hecho, el de los grandes desafíos. Si lanzamos competencias, va a haber una en 2026. Se pueden solicitar fondos y apoyamos a los innovadores durante todo el periodo en que reciben los fondos. Y la idea es que podamos financiarlos a medida que las innovaciones alcanzan diferentes etapas. Como dijimos, hemos financiado más de 1.600 proyectos y unos 320 ahora están pasando a la etapa de ampliación de estas ideas y hemos llegado a 88,5 millones de vidas e invertimos en vidas y eso es lo que queremos. Ese es el beneficio que queremos obtener. Queremos salvar y llegar a la mayor cantidad de vidas posible. Somos una ONG. En Grand Challenges Canada realmente queremos abordar el tema de la crisis climática, la crisis de la salud y entendemos que los países están, los más afectados son los que menos han generado este problema. Y también reconocemos que el trabajo internacional se necesita más que nunca, sobre todo en el contexto geopolítico actual. Y también es una oportunidad para utilizar la innovación para el impacto. Tenemos que identificar las barreras críticas para superar los problemas de la adaptación del clima y salud para generar una resiliencia permanente y proponemos utilizar el enfoque de Grand Challenges para hacerle frente a todo esto. Por eso estamos lanzando un programa de innovación de clima y salud de 50 millones de dólares, que es lo que queremos desplegar en los 5 próximos años. 50 millones en 2026, 150 en los próximos 5 años. Y los que pueden participar son países de ingresos bajos y medios. Led in partnership between Grand Challenges Canada and the Science for Africa Foundation. Y la idea es apoyar a innovadores a nivel local. Nos gusta tener desde el 60% hasta el 100% si podemos para apoyar las innovaciones locales. Y algo que se mencionó antes en otras presentaciones hoy es la guía local, la demanda local. Y nosotros creemos que la información, la perspectiva local es fundamental. Entonces, para ver qué deberíamos financiar, sabemos que las personas que trabajan en la salud, innovadores científicos quienes están lidiando con la crisis climática, quienes nos dicen qué es lo que ven en sus comunidades. Entonces, tenemos que reconocer como organización que estamos muy lejos de estos desafíos. Así que en enero de 2025 lanzamos la encuesta global de clima y salud, que era una iniciativa para identificar los principales desafíos para la salud relacionados con el clima. Y tuvimos más de 60 alianzas para difundir esta encuesta. Supongo que muchas instituciones están aquí presentes. Y tuvimos más de 6.400 respuestas de 107 países, principalmente de las comunidades de trabajadores de la salud y humanitarios. Y esto se tomó en cuenta para distintos programas que vamos a lanzar. Y voy a compartir con ustedes algunos resultados clave de esta encuesta, pero con la advertencia de que todavía no se han publicado. Seguramente se publiquen en Planetary Health en los próximos meses, con todos los detalles que además van a estar en una publicación abierta. Así que esperen eso con atención porque queremos que la mayor cantidad de instituciones posibles tengan acceso a esta información. Y como ven, tuvimos respuestas de todo el mundo. Nos centramos especialmente en países de ingresos medios y bajos.
Y tuvimos distintas instituciones respondiendo a nivel nacional, a nivel de distritos y a nivel comunitario, por ejemplo, trabajadores de comunidades. También tuvimos respuestas de ellos. Casi un 30%, médicos, trabajadores de la salud de clínicas, también tuvimos ONGs, ministerios de salud y un 44% de quienes respondieron trabajan en zonas rurales y más de la mitad se perciben como personas que están muy familiarizadas con las comunidades. Así que tuvimos realmente perspectivas muy interesantes de esas comunidades y en esa intersección. Algunas de las preguntas clave, que como les decía se van a publicar dentro de poco, en una se buscaba identificar cuáles son las principales amenazas que han visto en su comunidad. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos, que está el calor que hay es poco habitual, que hay más inundaciones, hay más enfermedades transmitidas por insectos, etcétera. También les preguntamos cómo ven el impacto de estas amenazas climáticas en la salud, qué problemas ven en los próximos años, los últimos 2 años que se hayan empeorado. Problemas de salud que ya existían, pero que hayan empeorado. Entonces tenemos las enfermedades transmitidas por insectos, enfermedades crónicas, problemas respiratorios, problemas de salud mental, problemas que tienen que ver con la inseguridad alimentaria, como la desnutrición. Y algunos resultados clave para toda América, en general dijeron que las altas temperaturas son poco habituales, una mayor frecuencia de olas de calor, es una gran preocupación por la cantidad de días con altas temperaturas, y esto se ve en toda América Latina y en el Caribe. También más inundaciones y más enfermedades transmitidas por insectos. También dentro de las amenazas a la salud vemos enfermedades transmitidas por insectos, también como dengue o malaria. Las enfermedades crónicas también se ven afectadas por el calor y la contaminación del aire. Eso afecta a las personas que ya tienen enfermedades y también muchos problemas respiratorios y alergias. Algunas personas incluso relatan una explosión en los casos de alergias. Entonces, viendo estos resultados, los resultados de todo el mundo, porque les mostré los resultados de América, pero tuvimos también otros insumos, panel de todo el mundo. Encargamos algunos estudios para ver lo que ven otros financiadores y decidimos ofrecer financiamiento en estas 3 áreas prioritarias: enfermedades infecciosas sensibles al clima, sistemas de alimentación saludables y resilientes al clima, y gestión de enfermedades crónicas resiliente al clima también. Entonces, para las enfermedades vectoriales nos vamos a centrar en las transmitidas por mosquitos. Esto tiene que ver con las prioridades que hemos visto sobre dengue y malaria, por ejemplo, en el continente africano. Sobre sistemas de alimentos, nos vamos a centrar en la producción de alimentos saludables y una producción sostenible. Y sobre el manejo de enfermedades crónicas sensibles al clima, la prestación de servicios que sea responsable con el medio ambiente y también la generación de capacidades, porque lo que nos salía de las encuestas es que las personas se sentían mal preparadas para lidiar
con el aumento de casos, por ejemplo. Entonces, la preparación de los sistemas de salud es otra cuestión importante a ver. También vamos a apoyar datos, sistemas de vigilancia, sistemas de alerta temprana, la aplicación de inteligencia artificial. Esto va a transversalizar todas las prioridades. Y también otro tema transversal a todos es el género, porque tener en cuenta que niñas y mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por estos problemas. ¿Y por qué estoy aquí representando a esta organización? También represento a una serie de socios que se reunieron para hacer esto porque necesitamos programas de financiamiento significativos que puedan financiar innovaciones que se orienten en base a los datos locales y a las demandas locales. Y como tenemos pocos tiempos, voy a resumir el cierre, pero este es el resumen. Tenemos para quienes ya están prontos para aumentar la escala de sus soluciones, podemos trabajar con eso, con alianzas locales y esperemos poder lanzar esos $50 millones lo más rápido posible para su implementación. Y un poco el cronograma del programa, esperamos que ya estén las primeras inversiones prontas a principios de 2026. Vamos a anunciar pronto un llamado de propuestas. El diseño está en proceso, se están afinando los detalles y esperamos que haya ideas muy innovadoras y muy valientes para combatir el cambio climático. Muchas gracias, Joana, y muy interesante tener esa gran encuesta con esos datos disponibles para los decisores. Me parece muy útil. Y ahora vamos a tomar unos minutos para contarles de lo que hemos recibido de quienes participan en el curso. Voy a buscar la presentación. Espero que la puedan ver. Una de las preguntas en la encuesta era sobre cómo han usado herramientas o marcos similares a los que se mencionaron en algunas presentaciones. Vimos, por ejemplo, las pautas de vulnerabilidad de la OMS, distintas guías, pero también otros kits de adaptación. Y algo es muy interesante que es ver cómo se usaron para identificar riesgos para la salud, para hacer mapeo de vulnerabilidades, para planificar medidas de adaptación, para obtener financiación, para trabajar en la planificación comunitaria de adaptación, viendo la institucionalización de las acciones climáticas dentro de los sistemas de salud. Así que se han usado de formas muy interesantes. Y también tenemos algunas respuestas muy interesantes sobre algunas de las dificultades que manifestaron, cosas que ya hemos escuchado antes, brechas de datos, falta de capacidades institucionales, falta de financiamiento o falta de equipos, herramientas globales y locales de adaptación. Vemos como que a veces no se ajustan bien al contexto, sea local o nacional. Falta de conocimiento sobre adaptación, también brechas digitales o tecnológicas, algunas herramientas que necesitan acceso por Internet y no se puede trabajar tan fácilmente en áreas que no tienen buena conectividad.
Entonces, algo muy interesante es que nos dieron respuestas muy interesantes sobre lo que se necesita, sobre pautas operativas. Son indicaciones paso a paso sobre cómo traducir estas pautas al nivel local, ejemplos prácticos, casos de estudios, simplificación de datos o sustituciones de datos, paquetes accesibles, pautas para integrar los datos cuando hay falta de datos, para que las personas sepan cómo adaptarlo a las distintas comunidades, a las distintas culturas, a distintos lenguajes, pautas de gobernanza para que estén claros los papeles de cada parte, gobernanza y coordinación entre distintos sectores. Hace falta más pautas operativas para la movilización de recursos, especialmente en territorios vulnerables. Hay algunos ejemplos más de lo que se necesita y sobre la participación comunitaria y generación de capacidades. Vemos también herramientas que podrían ayudar para recaudar fondos a nivel local, pautas para el trabajo con una diversidad geográfica, lingüística y cultural. Entonces, por ejemplo, hace falta información sobre cómo adaptar los sistemas de conocimientos. Creo que hubo respuestas muy interesantes sobre los participantes del curso y sobre lo que se necesita en el futuro para desarrollar otras herramientas. Así que con eso les dejo con nuestra siguiente ponente, Claudia Saad, científica biomédica que tiene una maestría en bioinformática de la Universidad Tecnológica de Paraná, que hizo una investigación sobre un modelo predictivo de arbovirus usando series temporales y variables de clima, y trabaja sobre materiales educativos y de capacitación y en biotecnología, integrando las tecnologías de la computación a todas estas disciplinas. Muchas gracias, Claudia, por traernos tu conocimiento. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias a todos y todas. Agradezco la oportunidad de estar aquí para mostrarles un poco sobre mi proyecto de maestría y su aplicación. Voy a empezar a compartir la presentación. Ela está aparecendo para vocês? ¿La ven bien? No la vemos en modo completo de pantalla. Só momento. Foi agora, né? Ahora There we sí, go. ¿no? Sí, Obrigada. exacto. Gracias, O meu Peter. projeto, vou falar rapidinho Bueno, por causa mi do proyecto, como tempo, tenemos mas ele poco é uma tiempo, se los modelagem cuento genética rapidito, pero es un para dengue, para os modelado casos de dengue. predictivo para Esse casos de projeto ele foi dengue aplicado y aqui es un em proyecto que Londrina, se uma aplicó cidade no aquí norte do en Paraná, no Londrina, que es Brasil. una ciudad en el norte de E Paraná, ele tem en o intuito, Brasil, principalmente, y tiene de principalmente el trazer a objetivo aplicação, né? A ciência de aplicada. Então, mostrar não deixar la só lá na ciencia universidade, aplicada, que mas no quede a solo pesquisa dentro de la fazer universidad, um bem sino que la maior, então trazer algo investigación para todos, contribuya para dessa un bien maneira. mayor, que Então, eu contribuya terminei o para mestrado todos. e o Así que projeto yo conseguiu terminé esse mi ano ser maestría aplicado y dentro da el Secretaria de proyecto se Saúde pudo aqui do aplicar município de dentro de la Londrina, Secretaría de no intuito Salud de del municipio de trabalhar dentro da Londrina vigilância para epidemiológica. trabajar en Então, o vigilancia surto ele existe, epidemiológica. sim, mas Entonces, como los pode ser brotes feito existen, sí, algo para que, quando pero esse ¿cómo surto podemos hacer chegar, algo para você que tenha cuando llegue recursos ese para brote trabalhar? tengamos Então, los o que recursos eu para posso fazer, trabajar? né, de ¿Qué modo puedo a já hacer prevenir ou prever algo para futuro que venha a prever acontecer? Principalmente quando a algo gente que está va falando de a uma doença que está suceder? relacionada à Especialmente cuando sazonalidade. hablamos
de una enfermedad que tiene que ver con la estacionalidad. Entonces, nós además de podemos aplicar este aplicá-lo também modelo para para el outros dengue, tipos lo de podríamos arboviroses. aplicar también para otros tipos de Toda a minha arbovirus. pesquisa, todo o meu código, né, que Toda eu mi escrevi por detrás investigación, da todo el código que interface, ele escribí foi para utilizado la no software interfaz R, então um se software usó en el completamente software gratuito, R, que qualquer es un software qualquer um pode, né, totalmente utilizá-lo. gratuito, E cualquiera puede a parte usarlo. final, que é a interface do Y usuário, la ela parte também foi feita final, no la Shine, que é interfaz al totalmente usuario, se hizo gratuito. en Shine, que E eu también eu es criei uma gratuito. interface Y que ela yo fosse creé muito una fácil para o interfaz usuário. buscando que fuera Que ele muy fácil para conseguisse el utilizar, usuario, qualquer para que el profissional da usuario, saúde, mesmo para que sem ter cualquier o profesional de conhecimento la da salud lo bioinformática pudiera por usar trás. sin Então, de tener modo que conocimientos de eu, como bioinformática. gestor, ou eu como uma Entonces, para epidemiologista que da área, como eu gestor, consiga como imputar, né, epidemiólogo o del meu banco área, de dados yo pueda nesse software ingresar mi banco de e datos a consiga este rodar software e trazer, y então, pueda tudo que eu funcionar el preciso, todos software os y dados traerme todos los necessários para datos que esse yo modelo de previsão. necesito para este modelo Aqui de só previsión. um panorama geral da minha Aquí, pesquisa. este es un Então, eu fiz panorama a general obtenção de dos mi dados, né, para fazer investigación essa modelagem con estatística de previsão. la Eu obtención precisei de los fazer, datos. então, Para eso criar o meu banco de necesité dados, porque não existia crear um un banco de banco de dados datos completo. porque no Então, eu existía un peguei banco de datos informações do completo. Infodengue Entonces tomé e peguei información de informações do Infodengue IMET, que é o Instituto y Meteorológico, también a del fim de IMET, criar que esse es el banco de Instituto dados, com Meteorológico, número para de crear ese casos banco de baseados datos, na semana con la cantidad de epidemiológica, casos en base a semana assim como epidemiológica covariáveis, para y rodar o otras modelo de previsão, a covariables modelagem de para previsão. usar Então, el eu peguei modelo de temperatura predicción. e umidade mínima, Entonces média e tomé máxima, assim temperatura y como humedad mínima, precipitação. media y Então, máxima y todas essas variações precipitaciones. climáticas, Entonces, elas todas esas estão variables interferindo climáticas demais no están número de casos. Então, o afectando número de mucho casos en ele está la cantidad de crescente a casos. cada Entonces, ano. la cantidad de E isso casos tudo se crece deve cada a essas año alterações. y todo se Então, debe eu a precisei fazer esas todo modificaciones esse climáticas. compilado. Eu fiz um Entonces, pré-processamento hice ese desses dados, compilado, hice un fiz análises de preprocesamiento de los descrição datos, deles, que eu não vou hice un aqui hoje me análisis de aprofundar, né, por descripción de conta los do tempo, datos, no voy a e depois eu fiz a profundizar ahora, modelagem estatística. y luego Então, hice el tanto modelado utilizando o estadístico. SARIMA, que Y ele vai entonces analisar usando caso a caso, Sarima, que analiza como caso o a caso, SARIMAX, onde eu y consigo también utilizar Sarimax, casos en el versus que puedo covariável exógena. Então, é comparar, a umidade mínima, asociar é a casos umidade con máxima, é temperatura. exovariable, Então, eu con consigo una covariable fazer esse exógena, con acompanhamento e humedad, generar etcétera. Y así gráficos puedo hacer que eu consigo, un então, fazer uma observação seguimiento y e generar estudar qual gráficos. é a covariável que faz Entonces com puedo que ver cuál es la cresce um maior covariable que número de hace casos que naquela haya una determinada mayor época. Então, cantidad choveu de muito, casos aumentou en muito a cierta umidade, época. Si es que aumentou muito llovió mucho, casos, si es que é a aumentó mucho la temperatura e humedad, tudo isso. es la E depois, temperatura. então, eu fiz, né, para que Y ficasse mais luego, legal tudo isso, para porque o que todo modelo, os esto dois modelos, eles tiveram pudiera resultados quedar de una muito bons. forma Depois eu vou visual, mostrar no porque los próximo modelos slide para tuvieron vocês. resultados muy buenos que Mas ya aí les eu voy a pensei, mostrar. o que adianta um Pero monte de entonces yo código se a dije, ¿de qué pessoa não sirve un entende isso? montón de Então, códigos si la nada do que persona no lo melhor do que criar uma entiende? interface para o Entonces, usuário. nada Eu vou mejor que mostrar aqui crear também, una para interfaz que para el ele usuario, que possa, se com las o voy a seu banco de mostrar, dados, para que puedan fazer con então su o banco de upload lá datos e ter hacer toda el essa modelagem modelo para ele, todo y esse tener panorama. todas esas muestras, todo este Então, aqui panorama. foram os resultados que eu obtive Entonces com as aquí duas tenemos los modelagens. resultados que Então, aqui obtuve con los dos no primeiro, modelos. eu tenho o modelo En el SARIMA. primero tengo Em con el todos os modelo gráficos, Sarima, a linha preta ela y en todos los corresponde gráficos aos la números de línea casos negra mesmo da son doença. Então, os casos la cantidad de confirmados de casos dengue. E reales em de vermelho, enfermedad tanto de dengue. contínuo quanto Y en pontilhado, rojo, nós temos sea então a modelagem. continuo o punteado, Então, o tenemos melhor el modelo modelo. aqui dos dois Entonces, ainda el foi o mejor SARIMAX. modelo de los Vocês podem dos fue el observar Sarimax, que o pontilhado, porque a linha pueden ver vermelha, ela el segue punteado en la certinho, línea roja, então bem sobreposta à linha está bien oficial do número de superpuesta casos con da la doença. línea de casos oficiales de la enfermedad. E aqui o produto então dessa aplicação web. Y aquí Então, aqui eu tenemos el tenho producto de la a aplicación primeira web. página, ¿Qué que é a tenemos? Tenemos inclusão la de primera dados. página Então, que eu tiene incluo los o meu datos. banco de dados, Entonces yo navego ali ingreso e me mis trago então todo datos, esse panorama. Então, eu navego y tenho tengo aqui, ó, todo este ano, panorama. Entonces semana, aquí tengo casos, año, umidade, semana, com casos, todas as covariáveis que eu humedad. coloquei, Todas estão esas ali em todas covariables as que yo colunas. ingresé están en todas esas columnas. Depois, eu tenho um resumo descritivo Luego de tengo toda un a resumen informação gerada descriptivo por de toda esse la banco de información dados. generada por este banco E de depois eu consigo datos. também fazer análises, Y luego que puedo foram también essas hacer análises que eu fiz. análisis.
que son los Então, eu análisis que consigo yo ver a hice. função de Entonces autocorrelação, puedo a ver função de la función de autorcorrelação parcial dos dados, autocorrelación, tudo gerado em autocorrelación gráfico. parcial de los datos y E todo consigo con também gráficos fazer que o que se eu van falei para generando. vocês, Y que é también a puedo hacer lo que autocorrelação les dije, cruzada. que fue Então, la aqui, ó, autocorrelación aqui cruzada. no canto Entonces, esquerdo da aquí, por tela, o que que eu ejemplo, tenho? en Eu la tenho a parte izquierda variável de la dependente. Então, pantalla, eu vou pegar aqui o número tengo de casos la variable versus dependiente, tengo la a cantidad de covariável casos exógena en que eu comparación con quero de la interesse covariable para verificar. exógena, Então, eu posso que es verificar lo qual a que me umidade interesa mínima, verificar y média, puedo máxima, verificar con temperatura e assim por humedad, por diante. ejemplo, media, máxima, E no temperatura, final, eu etcétera. posso fazer a Y al final parametrização do puedo hacer la modelo também. parametrización del Então, colocando modelo, aqui todos os parâmetros que poniendo eles aquí são todos los ajustáveis e parámetros rodar o ajustables SARIMAX, y que é hacer o rodar el parâmetro, então, que é SARIMAX, o que es modelo de el predição que eu modelo de utilizei de previsão predicción dos que casos. utilicé de previsión de Então, esses dois casos. modelos, na verdade, eles Y funcionam esos como dos se modelos fosse en aquilo, realidad a parte funcionan meteorológica, como si previsão do fueran la tempo. parte Então, os meteorológica, dados el pronóstico anteriores, eles me meteorológico. fornecem uma Entonces, los datos perspectiva previos futura me do dan que una pode perspectiva acontecer. futura de lo que puede E aqui eu pasar. tenho, então, tanto Y o aquí dado tengo de entonces tabela quanto na forma tanto de los datos de gráfico. Então, aqui, tabla ó, o y los gráfico, tengo en ele mostra tablas o en certinho gráficos. El também. gráfico E embaixo me a forma de muestra bien tabela. todo y E ele debajo me lo tengo en fornece forma de informações tabla. Y semanais. me da Então, información na semana semanal. seguinte, por exemplo, na Entonces, semana la 1 de semana, 2026, por ejemplo, la quantos primera números de semana de casos de dengue 2026, pode ser que ¿cuántos aconteça? cuántos Lógico, casos de sempre um dengue modelo de puede haber? predição, né? Por É um supuesto modelo que siempre va a preditival ser un baseado modelo predictivo, no histórico. Pode ser que fique um pouco predictivo en acima, um base a pouco los abaixo, mas antecedentes. é Puedo estar un poco é abajo o muito un poco pouca arriba essa de lo real, diferença que a pero gente la nota diferencia que baseado estamos em todos os estudos observando que foram en feitos. base a los estudios que se hicieron es muy Aqui eu pequeña. trouxe a interface, caso vocês Aquí queiram traje conhecer, la então, tanto via interfaz por si la QR Code, quieren quanto aqui conocer con el pelo link, QR vocês o con podem el acessar. Fica à enlace. disposição Pueden também, caso tenham acceder y quedo a dúvidas, caso disposición en queiram caso utilizar. de que haya Também, dudas, como eu de que fiz lo o quieran código, eu usar. posso Y também también mudar como yo alguma hice el coisa código, especificamente, puedo deixar de um cambiar alguna modo cosa específico para específicamente aquele código. para ajustarlo E a su também o criterio. GitHub da pesquisa, Y caso alguém también queira tenemos ver o el código, queira GitHub ver de la alguma investigación. En informação. caso de que Aqui alguien quiera ver el também código deixei o meu alguna e-mail e meu información, también lo telefone. dejé allí y les Então, dejé assim, mi agradeço mail y muito a mi oportunidade, teléfono. falei rapidinho, né? Agradezco mucho la Para não ocupar oportunidad muito tempo de de vocês presentar. Traté de e hacerlo para não rápido para atrapalhar, no mas tomar é um tanto pouco do que eu tiempo fiz e y a es un poco aplicação do de que lo eu que fiz. O hice intuito, então, de y de ajudar, su né? Uma só aplicación con ese pessoa não objetivo consegue mudar o de mundo, mas ayudar, entre porque todos una nós persona juntos a sola gente no puede consegue ir longe cambiar e el mundo, salvar o pero nosso si nos planeta. unimos Muito podemos obrigada. sí ir lejos. Muchas gracias. Wonderful. Thank you so much, Claudia. I really Buenísimo, like the muchas emphasis gracias, on, Claudia. Me you know, encantó lo the que interdeveloping dijiste con interfaces respecto that a users las can apply interfaces que se and van making sure desarrollando o que pueden that aplicar these los tools usuarios are applicable para by a wide garantizar que range of estas health herramientas authorities is las so pueden important aplicar in terms of a that really muchas focused autoridades de la approach. So salud. Es I'm muy going to importante, have me an encantó la impossible task presentación. now for all the Bueno, ahora speakers. tarea So I have to come imposible on camera. para que todos In terms of las some of the oradoras challenges prendan that la we've pantalla. Con seen either in respecto the a algunos de los presentations or in the desafíos que survey vemos en results la for using presentación, en los tools and resultados de la guidance encuesta para and la maybe even utilización scaling up, de I'll ask herramientas y you guías y fairly hasta quickly just to ampliar el identify trabajo. what you think Me might be a gustaría top challenge. preguntarles And perhaps if in your cuál work and sería el your mejor experience, desafío, you el mayor thought a desafío y solution también en su for everyone, experiencia, but cuál sería la certainly solución. identifying a Ah, top challenge. para So así maybe que I'll start podamos with identificar lo más I'll go importante. from the Vamos a top empezar two con presenters and Abriel y go luego down. pasamos So a las Avril, otras can you share presentadoras. something with us? Abriel, ¿podrías Thank you. contarnos qué te parece? Sí, si pudieras repetir la pregunta porque no tengo una buena conectividad. Sí, no hay problema. ¿Cuál es un desafío principal? Porque hemos hablado de muchos desafíos en común con respecto a estas herramientas, pero hay algo que para ustedes, que algo que se les ocurra específicamente con respecto a su experiencia, algo que haya que abordar en primer lugar con respecto cuando estemos ampliando un proyecto. Bueno, yo diría que uno de los mayores desafíos es la voluntad política y el mandato político. Y sí, es importante que el nivel más alto de autoridades participe, porque así se le va a dar más prioridad a los sistemas de salud para que trabajen en la interfaz entre clima y salud. Eso es fundamental.
Y es algo que tenemos que promover todos y todas. Y les diría que a partir de mi experiencia, los países que tienen ese mandato y voluntad políticos es tan diferente, se trabaja de forma muy diferente que en los países que no lo tienen, porque en definitiva se puede dedicar al tiempo, al trabajo, para que se aborden estos problemas y eso puede marcar la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Rachel, si quisieras compartir tus ideas en este sentido. Volvemos después a Rachel. I'll be with you in one moment. I'm Sí, sorry, en un segundo estoy con ustedes. sorting out my son. I'll be with you in one moment. En unos minutos vuelvo. Sí, por supuesto, Rachel. Ana, ¿algún desafío que quieras compartir con nosotros? Sí, me parece muy importante, más allá de lo que dijo Gabriel, que es fundamental, el tema del apoyo político y de tener, digamos, involucrado a los gobiernos para los cambios a realizar. Me parece también importante acercar a la academia al territorio. El acercamiento de la academia al territorio es fundamental porque muchas de las investigaciones que se hacen quedan después como investigación y no bajan y no se pueden aplicar en nada de lo que se está sucediendo en el territorio. Entonces, acercar la academia al territorio es también fundamental para poder impregnar el territorio de todos estos cambios y todo lo que está sucediendo. Y perdón, con territorio me refiero, perdón, una cosa más, con territorio no solo me refiero a lo comunitario, me refiero al territorio donde trabaja el personal de salud, los centros de salud comunitarios, los centros de primer nivel de atención, porque eso también es el territorio y son los que después van a ser multiplicadores. Ahora sí, gracias. Very interesting. Thank you. Thank you for that. Maybe I'll turn to Muy Johanna now. interesante, muchas gracias. Ana, le doy la palabra ahora a Johanna. Sí, dos desafíos muy importantes. Me gustaría decirles que me gustaría agregar que también me gustaría ver, y vimos algunos ejemplos, una colaboración regional mayor. Se hace un gran trabajo de innovación, ideas, herramientas que se crean en diferentes partes del mundo y duele mucho como financiador ver que se duplican los esfuerzos. Si esta gente estuviera conectada con esta otra gente, sería buenísimo. Por ejemplo, me encantaría que los países investigadores, innovadores trabajen de forma conjunta para compartir ideas en todo el mundo, para que haya más redes, para facilitar el intercambio de información y para realmente afrontar el desafío climático juntos y juntas en todas las regiones, diferentes regiones a nivel mundial, a medida que vamos ampliando la aplicación de estas ideas. Muchas gracias, Johanna. Sí, y creo que esto va a ser cada vez más importante. Claudia, ¿quisieras hablar sobre algunos desafíos específicos quizás en tu proyecto? Bueno, de hecho, un gran desafío en nuestro caso fue obtener datos. Los datos que obtuvimos son de fuente abierta, se pueden ver. Esa sería... pero el tema es que no tenemos la información y para que yo llegue a la información es muy difícil. Ahora, por ejemplo, el Departamento de Salud me dio el OK, la luz verde, y sí puedo utilizar los datos, pero ha sido una lucha permanente y muchas veces no obtenemos los datos que queremos, pero es tan difícil llegar a la información para poder implementar todo lo que se propuso, por lo menos desde su perspectiva. Por eso es la mayor dificultad que nosotros tuvimos. Muy bien, muchas gracias. Rachel está asintiendo con respecto al trabajo que hacen, las colaboraciones. ¿Cuál sería un gran desafío que se te ocurre? Estoy de acuerdo con Claudia, el acceso a los datos que se necesitan para crear los modelos y también poder actualizar los datos en tiempo real, porque muchas veces se puede acceder a los datos para formular un modelo, pero cuando llegamos a la implementación se necesita un flujo de ingresos de datos en tiempo real para, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica, pronósticos del clima,
sin esa información en tiempo real es imposible. Por eso resulta muy difícil, muy importante contar con esta información. Y como dijo Joana, también el tema de la financiación ha sido un gran desafío, porque muchas veces es difícil obtener fondos de forma estable y continua. Por eso es muy difícil como seguir buscando fondos diferentes o pequeños fondos de diferentes fuentes. Hemos tenido mucha suerte en nuestra asociación porque realmente hemos tenido la participación de socios de alto nivel que lo que nos da el mandato para que participen otros actores y nosotros hemos tenido suerte, pero no pasa en todos los casos. Así que a no ser que tengan un actor público de muy alto nivel, es muy difícil que se pueda implementar un proyecto y también ampliar a mayor escala. Excelente. Creo que tenemos algunos minutos más, así que les voy a preguntar si conocen alguna nueva guía que ustedes estén creando o que otros estén creando que deberíamos conocer, o una guía que ustedes creen que haya que generar según estos desafíos. Le abro la palabra, le abro el debate. Sé que la OMS está generando una guía de criterios de calidad para realizar evaluaciones de cambio climático y salud, que me parece que está muy bien. Pero algo más que se les ocurra con respecto a esta guía, que ya conozcan, que sepan que se esté generando, etcétera. Bueno, no mucho entonces. Quizás sea una necesidad futura entonces, luego de identificar estos desafíos. Pero bueno, creo que ya estamos llegando al fin de la sesión de todas formas. Y podemos incluir esto en el chat porque sería muy buena información si otros participantes conocen algunas guías que quizás se necesitan. Bueno, creo que estamos llegando al fin del webinario del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestras excelentes oradoras por su tiempo, por sus ideas. Y también gracias a todos y todas las participantes que se han unido a la sesión. Realmente espero que puedan estar aquí en la próxima semana, que es la última del curso. Vamos a tener una sesión sobre asociaciones para la ampliación de los proyectos. Y también vamos a hablar sobre cómo se ayuda a los decisores para avanzar en la resiliencia de los sistemas de salud, a la vez que transicionan hacia un sistema de salud con pocas generaciones de carbono. Necesitamos ambas cosas, por eso son sesiones interesantes. Espero que todas y todos tengan un excelente resto del día. Muchas gracias por su tiempo y espero que esta haya sido una sesión disfrutable e interesante. Muchísimas gracias.